Ahora, para continuar con este programa, vamos a ver un video de Nicolás Márquez hablando de las elecciones que se nos vienen en Argentina dentro de muy poco junto con Vicente Mazot. Así que vamos a ver este video de Nicolás, que ya en pocos días, en 2 semanitas, se nos vienen las elecciones importantes en Argentina. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Buenas tardes, yo soy Nicolás Márquez y hoy tenemos nuevamente el tremendo honor de contar con la participación de Vicente Mazot para que nos ilumine, para que nos ilustre, para dialogar con él. Los que quieran, pido por favor, como siempre, pongan likes, amplifiquen al máximo para que el video llegue a todos los rincones que podamos. Y por supuesto, los que quieran conversar y preguntarle algo a Vicente o emitir alguna opinión, obviamente lo pueden hacer a través de Superchat. Quiero aclarar que no es que Vicente cambió de sexo, que es una cosa tan habitual en los últimos tiempos, sino que está usando otra computadora, por eso figura que su nombre es Aurora, pero no es el mismo Vicente Mazot con la misma costumbre de siempre. Simplemente es un asunto técnico. Vicente, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Nicolás? Muy contento de hablar contigo. Sé que vas a estar un tiempo afuera y no quería perderme de tu análisis previo a tu viaje porque, bueno, lo considero siempre indispensable, más allá de que siempre te leo. Hoy leí tu newsletter semanal y, bueno, estamos a, ¿cuánto es? A 14 días, menos, Bueno, 10 días de las elecciones provinciales. Y yo quería comenzar con esta pregunta, Vicente. Nosotros hablamos, bueno, muchas veces este año, pero cuando fue en la instancia previa a las elecciones en la ciudad de Buenos Aires, habíamos comentado la activa participación que había tenido Macri y Milei en una elección de concejales, ¿no? Un presidente y un expresidente con la campaña al hombro. Y en realidad lo que se estaba disputando ahí no eran los concejales que iban a meter cada uno, sino cómo iban a hacer las negociaciones de la Libertad Avanza y el PRO a futuro, el que salga mejor parado y va a poner las condiciones. Ahora, tenemos elecciones provinciales en la madre de toda la batalla, como se dice popularmente en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, pero las elecciones de verdad en términos donde se juega la política con mayúsculas, van a ser en octubre. Entonces, yo te hago más o menos la misma pregunta. ¿Qué es lo que se disputa en septiembre? En Buenos Aires, en provincia. sí. Uno podría hacer, sin temor a errar ni a exagerar, aunque no son específicamente lo mismo, una comparación entre lo que sucedió en mayo y lo que se disputaba en mayo en la capital federal respecto de lo que va a suceder el 7 de septiembre en el ámbito bonaerense. Y en este orden, y voy a la comparación, uno podría decir, hubo en mayo lo mismo que va a haber en septiembre en la provincia de Buenos Aires, que una paso de hecho. Hay una primera aproximación al tema en donde, más allá de las diferencias que después podamos enumerar, hay una coincidencia. Tiene la característica de una paso, saber dónde estamos parados. Y en lo que sucedió en mayo y lo que va a suceder dentro de 10 días, tienen un efecto mostrativo, muestran una radiografía de lo que pasa en la provincia de Buenos Aires y al mismo tiempo también tienen un carácter demostrativo. Demuestra la relación de fuerzas, demuestra qué tanto pueden unos y otros, sin por ello afirmar, lo cual a mi juicio sería totalmente ilegítimo e incorrecto, que quien gane en septiembre va a ganar en octubre. Quien gane en septiembre lleva una leve ventaja para octubre, pero no significa que sean elecciones o comicios equivalentes. En octubre hay un distrito único. En realidad, dentro de 10 días, los habitantes de la provincia de Buenos Aires van a votar cada uno en su sección electoral. El que vota en Bahía Blanca y Coronel Suárez no tiene nada que ver con lo que vota en La Matanza o en San Isidro. Hay 8 secciones distintas. Para ponerlo en claro, sería como si en el país dijésemos, bueno, se va a votar en 8 provincias distintas. Eso es lo que sucede en Buenos Aires, o lo que va a suceder el 7 de septiembre. Yo creo que tiene esa característica que iguala a una y otra elección, y es el carácter de una paso de hecho. Es una interna abierta, no vale para todos de la misma manera, pero tiene la capacidad de mostrar cómo están las fuerzas. Hay dos datos para mí antagónicos, ¿no? Que se están viendo, que son como paradójicos, como contrapuestos. Por un lado, algo que se ve en todo en todas las elecciones que se suscitaron, una apatía, una muy baja participación. Creo que nunca fue tan baja como ahora. Uno podría decir, bueno, en realidad, sí, en otros países, las que tienen elecciones libres, no obligatorias, Claro. más o menos los porcentajes son iguales. El argentino ya tomó conciencia de que la sanción que existe para el que no vota es una formalidad No existe. absolutamente. Claro. Entonces ya se adaptó a que esto ya es
de facto es una obligación, no es obligatorio. Esa es una. Ahora, lo que llama la atención es, por un lado, una apatía y por otro lado, una violencia física en los actos. Esto no me refiero solamente por el episodio de hoy y la agresión a Milei y su caravana, sino que pocos días atrás pasó lo mismo en grescas pugilísticas entre barras kirchneristas y la de los libertarios. Yo no recuerdo que esto se haya dado en elecciones anteriores. Acá que hay una desesperación militante, hay una diferenciación ideológica tan radical que eso exacerba los ánimos, o hay disputas por el poder, por la supervivencia del kirchnerismo, que está puesto en tela de juicio. Mira, de los dos fenómenos a los cuales vos haces referencia, que por supuesto son en sí mismos distintos, casi te diría que no tienen nada que ver uno con el otro. Si bien serán solapados, la apatía electoral y lo que vos llamás violencia en el curso de esta campaña. Respecto del primero, yo creo que ahí hay un análisis sociológico que hacer, entre otras cosas, pero me parece que prioritariamente le corresponde a la sociología, respecto de por qué no vota la gente. Vos dijiste algo que en principio es fundamental, coincidimos, yo pienso lo mismo de hace muchísimo tiempo. No hay ninguna sanción para el que no va a votar, de modo tal que si a eso vos le agregás la recusación de la política y de la clase política por parte del electorado, por parte de la sociedad, en eso sin demasiados contrastes o sin demasiadas diferencias de carácter ideológico. Yo creo que cruza en diagonal a la sociedad argentina este rechazo que se vio evidenciado, yo diría, el epítome de todo esto es la elección de Milei. Lo hemos analizado hasta el hartazgo. Y esto ha llegado, me parece, Nicolás, para quedarse. Es muy posible que lo que vimos en distintas elecciones provinciales de este año sea un fenómeno no transitorio, sino estructural. Está por verse. Yo sospecho que se ha transformado en estructural, sobre todo en elecciones legislativas, no sé en las presidenciales, habría que verlo, porque uno sabe que arriesga mucho más, es algo de suyo mucho más importante elegir un presidente que elegir ediles, gobernadores, diputados, a nadie le interesa demasiado el tema. De modo tal que ahí hay algo que todavía no está claro, pero me parece que tiene que ver con esta recusación, este hartazgo que lleva a la apatía electoral. En términos de la violencia, yo no estoy seguro si coincido demasiado, Nicolás. Me parece que son hechos que en general suceden en el ámbito del conurbano bonaerense. Difícilmente vos esto lo vayas a ver en otros lugares, si bien es cierto que en Junín sucedió algo hace unas horas de la misma naturaleza, de todas maneras tampoco pasó a mayores, y creo que con lo que tiene que ver es con la fenomenal guete ideológico que existe entre el kirchnerismo y el mileísmo, o cualquier otra fuerza que hubiese estado en capacidad, como Milei, de sacarlo de gobierno, quitarle la posibilidad de que el kirchnerismo sea el que defina nuestro destino, y eso generalmente, potenciado por el hecho de que todavía gobiernan la provincia más importante, hace que los barras tengan alguna incidencia importante en este tipo de actos. Pero nada que me parezca nuevo, ni tampoco que haya crecido en intensidad. Aquí no hay un salto cualitativo en términos del uso de la violencia en una campaña electoral. Son anécdotas, digamos, marginales. Son hechos desgraciados, pero por ahora anecdóticos. Matías Iván Guzmán, ¿cómo te va, Matías, querido? Hola, estimado. Pues es que yo te lo pensé. Interesante. He escuchado que al gobierno le conviene perder por poco en provincia de Buenos Aires para que el miedo a los K impulse a la gente a votar en masa al gobierno en octubre. ¿Podría darse eso? Mirá, yo creo que podría ser una consecuencia no querida de los planes del gobierno. Coincido bastante. Por supuesto, es un razonamiento peligroso. Si yo pudiese ganar... Sí, el gobierno no va a perder a propósito. No, mejor ganar. Ahora, podría tener un efecto colateral en correspondencia con lo que nos dice Guzmán. El hecho de que el kirchnerismo ganase en septiembre podría efectivamente impulsar a muchos, o a pocos, o a algunos, pensando que las diferencias nunca van a ser muy grandes en la elección de septiembre, a decir, vuelve el kirchnerismo, o podría ganar dentro de 2 años, o lo que fuese. El efecto miedo, si ganase en septiembre, podría ser beneficioso para los libertarios en octubre. Yo coincido. Algo parecido. Es una hipótesis. Claro, pero sería algo parecido como, por ejemplo, las elecciones presidenciales generales. O sea, gana Massa y ahí se genera un pánico masivo y va todo el mundo detrás de Milei. Claro. La diferencia que yo apuntaría ahí,
Nicolás, y creo que lo hablamos en su momento, es que Milei salva un imponderable, salva un cisne negro. Cisne negro, estrictamente lo que Taleb Nassif, el autor del cisne negro, dice que es un cisne negro. Y la gente dice cisne negro, dice cualquier cosa. No es simplemente una cosa rara. Es un imponderable de órdago. Salvo algo por el estilo, Milei, Nicolás no podía perder nunca, porque todavía había un electorado muy fuerte del PRO y de parte del radicalismo no kirchnerista que nunca lo hubiese votado a Massa, que por ahí lo votaba Milei tapándose la nariz, pero lo iba a votar. El tema es que acá eso ya no existe. Es decir, ¿quién puede sacarle votos muy importantes a Milei en la provincia de Buenos Aires? Somos Buenos Aires, algo que es una mezcla de liberales, de radicales, de peronistas disidentes, de ¿Somos socialistas. Buenos Aires qué fuerza es? Porque Potencia es Talerico. No, ¿Somos Talerico, Buenos Aires quién es? no, encabeza Randazzo. Ah, bien, bien. Bueno, pero eso no es un electorado específicamente mileísta. Entonces, ¿qué le puede sacar los saldos y retazos disidentes del PRO o Potencia, que es la agrupación de Mario Eugenio Telerico, que para mí es la mejor figura política de la provincia de Buenos Aires, pero que es muy difícil porque va a haber una gran polarización. De modo tal que si además perdés en septiembre, la polarización se incrementa. Ahora, estos emprendimientos, ¿no? Kachanowski, López Murphy, Talerico, lo que se conoce como el centrismo o los candidatos republicanos se autodenominan. ¿Vos le ves alguna gravitación o crees que van a ser aplastados por la polarización? En provincia de Buenos Aires yo creo que la polarización va a ser muy importante. No me animaría a sostener lo mismo en términos del electorado de la capital federal. Más pensante, más sofisticado, con personajes que se presentan por fuera de la alianza Libertad Avanza PRO, como Ricardo López Murphy, que tuvo su cuarto de hora, que es conocido, que es respetado. ¿Por qué no pensar que le puede sacar 4 o 5 puntos? Yo no veo desgraciadamente, por el valor que creo que tiene la Talerico, llegando a 4 o 5 puntos. En cambio, no me extrañaría que Ricardo sí pudiese hacer algo, una elección por el estilo en capital. Ahora, aún con 4 o 5 puntos no le alcanza para ser diputado. No, bueno, no lo sé. Digo, no me animo a decir más, por ahí son 6, 7, no tengo idea. Claro. Se dice fácil, pero necesitas creo que en la provincia de Buenos Aires son 350.000 votos, algo por el estilo. No sé en la capital federal, pero son números que se dicen fácil, pero después hay que conseguir esos sufragios. Porque más allá del conocimiento que la gente pueda tener de gente como Ricardo López Murphy, yo creo que es el único en esto. Roberto Kachanowski, con todo lo que lo estimo, aun cuando disienta de su posición actual, no sé si es tan conocido, no tiene el arrastre, no tiene la tradición, la experiencia que tiene López Murphy. Y además van separados. López Murphy estuvo cerca de ser presidente de la Nación. Pero claro. Está bien, hace 20 años, pero cualquiera. Sí, fue el candidato más votado para presidente de la capital federal. Además, es diputado en la Nación, o sea, eso le permite tener visibilidad mediática. Bueno, así es. Pero Talerico me parece que si yo la siento en el bar de la esquina de mi casa, la gente no sabe quién es. Bueno, es la impresión que tengo. El problema seguramente mayor que tiene es el grado de desconocimiento que arrastra su figura. No porque sea una figura menor desde el punto de vista intelectual, te vuelvo a repetir, yo creo que es la más preparada, la más sólida, habla de lo que sabe, expresa bien, argumenta mejor, pero la gente no la conoce. Y te hago una pregunta por un personaje bastante, qué sé yo, estrambótico. Cunio. Y Cunio me parece que es un personaje como Guillermo Moreno. Son testimoniales. Me sorprendería que pudiese obtener el número de votos necesarios como para llegar a la legislatura. No los veo realmente. Creo que no tienen... A mí lo que me sorprende es que en Mar del Plata el empapelamiento que tiene en las calles es... Sí, pero... No sé cómo tiene recursos, pero... Bueno, pero vos podés tener recursos, pero volvemos a lo mismo. ¿Cuánta gente lo conoce a Cunio? Bueno, lo que pasa es que es tan vociferante, tan agresivo, tan despampanante, que muchas veces se viralizan cosas de él en las redes. Sí, ahora, pero no pasa de un programa de televisión que no creo que sea muy visto, y más allá de su grandilocuencia, de la forma que tiene de dirigirse a la gente, de descalificar a sus opugnadores o lo que fuese, y de algunas habilidades histriónicas, yo creo que el tema es el conocimiento, no lo veo conocido. No, y además hay otro tema, ¿no? Vos mencionaste a Moreno. Moreno lo conoce todo el mundo, pero no tiene un voto. Mucho más, claro. Me parece que el conocimiento
es condición necesaria, nunca No suficiente. No. Vicente, ¿qué es? Bueno, no quería evitar hablar de lo que está pasando con los audios, con todo este episodio, que yo tengo mucha sospecha de que es una operación, no tengo duda. Sale en el momento justo, me parece que el gobierno ahora ha reaccionado bien, estos silencios me parece que no lo favorecieron, pero hoy ya salió Milei a hablar fuertemente sobre el tema con decisión. Creo que Francos fue interpelado en el Congreso, también habló Martín Menem ayer, creo, y además me parece que los audios que salieron posteriormente ya no dicen nada, o sea que pusieron toda la carne al asador como si fuese una bomba atómica, y tengo mis dudas de que le haya hecho daño al oficialismo, eso lo veremos después. ¿Por qué? Por ejemplo, ayer, hay que ver si esto va en serio o no, en Clarín creo, lo leí, Kicillof dijo que él quiere o no descarta ser, por ejemplo, candidato testimonial. Una cosa que, digo, este cambio de estrategia de último momento, 10 días antes, daría la impresión de que si la estrategia que tenían, como hacen la manga, era tirarle esta bomba al gobierno, según los números que ellos deben estar manejando, no les está repercutiendo. Porque si no, que el propio Kicillof quiera ser candidato testimonial en un cambio radical de paradigma. Pareciera que Tayana, digamos. Tayana es el que va primero ahora. Tayana encabeza la lista de Fuerza Claro, pareciera que Tayana no está dando pie con bola, porque si no, ¿para qué iría Kicillof como candidato testimonial? Sí, pero Kicillof dice que pensó, de acuerdo a lo que yo entendí, parecería haberlo descartado, en ser un candidato en septiembre. No creo que estuviese refiriéndose a octubre. No lo sé. De hecho, están cerradas las listas, así que ya es. Septiembre. Es una cuestión abstracta. Ahora, bueno, tenemos varios temas en lo que vos acabás de puntualizar. Está, por un lado, el escándalo de Españolo. Por el otro lado, diría yo, la posible incidencia que tiene un escándalo sobre el ánimo de la gente a la hora de votar. Sí. Y por el otro, las falencias, por llamarlo de alguna manera, o los puntos flojos que parecería tener la oferta kirchnerista de cara a las elecciones en función de las listas que han presentado. No sé por dónde querés que empecemos. El orden de los factores no altera el producto, Vincent. Dos palabras, porque si no se nos va a ir el tiempo, y me parece que es más importante el análisis de las elecciones que el escándalo generado a partir de los audios de Españolo. Yo lo que digo es, en política, inicialmente, para tener alguna consecuencia, para crecer en intensidad, un hecho tiene que ser verosímil. No necesario. Si es falso y uno se da cuenta que es falso, no tiene ninguna incidencia. Puede generar algún escándalo, pero no pasa nada. De ahí. Si es verdadero, no hay nada más que decir. Es verdadero. Si a vos te encuentran robando en un banco, es muy difícil decir, mire, me equivoqué y yo creí que el banco era un baño. No. Te encontraron con las manos en la masa. El tema es que entre lo verdadero y lo falso está algo que puede ser verosímil o poco verosímil. Lo que yo digo, Nicolás, es que lo que he estallado a partir de los audios de Españolo es algo en principio verosímil. No digo que sea verdadero, digo que en principio es creíble, no se lo puede descartar. Hay una persona que entró 40 veces a la Casa Rosada, que hasta hace muy pocos días fue director de una agencia puesto por el Poder Ejecutivo, que dice que se cobraban coimas de una empresa, la suizo-argentina, cuya facturación solamente en lo que hace a contratos públicos, en lo que va del 24 a lo que llegó del 25, pasa de 3.000 millones de pesos a 108.000 millones de pesos, aumento de 2.600%. Bueno, ahí, digamos, no inventó que la Suiza Argentina, los contratos de Suiza Argentina están en todos lados, el crecimiento es insolente, te diría yo. Y está el audio. Ahora, Españolo no puede autoincriminarse. Es evidente que se fue de boca y que alguien al cual le llegó la grabación o que lo grabó sin decirle, en un momento que eligió, por eso hay una operación, sin duda, poco antes de las primeras dos grandes elecciones fundamentales de este año, lo lance y hace que tome estado público. Ahora, ¿es verdadero o es falso? La verdad es que hasta que no declare Españolo, y aun cuando declare Españolo, cuando lo llamen a Milei, si es que lo llaman, Milei ya dijo, esto es falso. Y Españolo no dijo que era falso, pero no ha dicho hasta aquí que la voz que se escucha no sea la de él. Salvo que diga que es de inteligencia artificial, yo creo que es la voz de Españolo. Ahora, ahí hay una. Este dice que fue y se lo llevó al presidente y el presidente dice que es falso. No lo sé. Lo que tenemos que hacer en el análisis
porque para determinar... Es cuánto incide. Exactamente, ya está. Una mano de bleque desde algún lugar al gobierno se la pasaron, le llegó, no es impoluto. No sabemos cuál va a ser el curso ulterior de los acontecimientos en la causa penal, pero ¿llega o no llega al ánimo de la gente? ¿Cambia la gente en el cuarto oscuro pensando, che, estos también son corruptos? Yo tengo mis dudas por 2 o 3 razones. A saber, rápidamente, en clave telegráfica. Una, rebobino la historia. El gobierno de Menem no fue el gobierno más limpio de la historia argentina. Sin embargo, Menem ganó todas las elecciones que se propuso a partir de 1989. Y seguramente, si hubiese podido ser el candidato único del peronismo, acuérdate que Duhalde divide en 3, Sí. hubiese sido presidente de la Nación en 2003, casi seguramente. O no, pero no es decir, los hechos de corrupción no le entraron, no le hicieron mella, no fueron disparos o torpedos que impactasen en su línea de flotación, hundiesen el barco. Vayamos a un caso infinitamente más grave, el kirchnerismo, que robó lo que no robó nadie en la historia argentina. Fue una asociación ilícita para robar, entre otras cosas. Bueno, ganaron 3 presidenciales seguidas. Nicolás, ¿qué te quiero decir con esto? No sé si habla mal o Sí, bueno, y 4 en total. 4 en total. Creo que habla mal de algún lugar de la sociedad argentina en la cual estamos todos, pero es un dato de la realidad. Creo que al personaje medio argentino, a la mayoría, si querés, el hecho de que haya corrupción en el gobierno no le cambia demasiado su voto, en la medida en que la economía funcione bien. Y puede funcionar por distintas razones. El salario real en época de kirchnerismo a favor del 650 con la dólar y entrando plata a raudales que se la patinaron, o el fenomenal esfuerzo fiscal que está haciendo Milei con una inflación que está en el 1.5, 1.6 mensual. Y eso a muchísima gente es como abrirse las puertas del cielo. Hay que ver, para la gente que gana un sueldo fijo, lo que es una inflación del 100% anual o 200% respecto de una del 30%. Fundamental. Entonces, la historia me dice que mucho no. Y no me voy muy lejos. En mayo, cuando gana Adorni, unas semanas antes había estallado el caso Libra y el tema de fecha limpia, que fue un escándalo, porque eso fue arreglado, obviamente, de acá a Varsovia. Y se llamaron, uy, esto le va a causar a los libertarios un problema. Ganó sin despeinarse. Una cosa. No, Segundo, humilló al PRO. Pero, es decir, teóricamente los que no lo iban a votar, porque, muy bien, eso por un lado. Segunda razón, que me lleva a pensar que no creo que tenga demasiada incidencia. Lo que yo llamaría, y no sé si alguna vez lo hablamos, el banco de suplentes, que a mí me parece una figura excepcional. El banco de suplentes. La explicación de por qué Milei va a ganar, te lo explica el banco de suplentes. Como a mí me gusta dar fe o reconocer cuando una cosa que me parece brillante, no es mía, voy a decir de quién se trata. Se trata de un excelente economista santiagueño, de Santiago del Estero, primo hermano de mi mujer, Castor López. Bueno, amigo mío. Muy futbolero, hincha era de recrear en su época. Claro. Sí. Castor fue el que a mí me dijo, y por eso cambié el título de mi libro sobre la decadencia argentina, esa frase que me parece extraordinaria, que es el subdesarrollo sustentable. El subdesarrollo sustentable. Cuando dicen, no, desarrollo no. La Argentina es la historia, en los últimos 100 años, del subdesarrollo que ha demostrado entre nosotros ser sustentable. Idea de Castor López. El mismo que me dice esto respecto del banco suplente. Estábamos hablando y me dice, bueno, hay mucha gente que piensa como nosotros, que lo ha votado a Milei, que dice, mirá, no me gusta la forma de tratar a la gente, los insultos, esto que saltó anterior a lo que estamos hablando, los Menem con estas concesiones que han ganado, no sé. Pero me dice el mismo, ¿sabes qué? El banco de suplentes le sigue dando satisfacciones a Milei. Le digo, ¿qué es el banco de suplentes? Sencillo. Vos mirás a Milei y decís, no me gusta tanto Milei, bueno, Karina, esto. Pero, sí, bueno, ¿por qué lo reemplazamos? Mirás y vas al banco de suplentes. Cristina Fernández, Máximo Kirchner, Sergio Massa y Axel Kicillof. Conclusión, que se quede Milei 30 años más. Y Grabois en tercer lugar. Una fuerza, digamos, de carácter moral que haga que la gente que votó por Milei hoy, en función que es verosímil, pero que no sabemos si es verdadero o falso, vaya a modificar su forma de votar sabiendo que si van a ganar Milei, van a ganar, como dicen los mileístas, los cucas. Vicente, hay algo que mencionaste recién. Yo te voy a preguntar otra cosa, te la pregunto después, aprovecho.
De paso quiero leer, a ver, Axel Gottschalk. López Murphy se supera día a día contradiciéndose. Ayer dijo que para pagar las jubilaciones aumentaría impuestos. Además tiene a un ex militar de la línea Milani, esto es verdad, que es su candidato a senador. Saludos, don maestro. Muchas gracias, Axel. Y... Sí, te confieso que como lo leí en el diario, y lo respeto mucho a Ricardo, me gustaría preguntárselo. Pero claro, así cualquiera aumenta las jubilaciones, poniendo más impuestos. No lo entendí. No, y lo que yo tampoco entiendo es cómo tiene un candidato a senador que nadie conoce, pero que se lo sabe vinculado al kirchnerismo. El general Paleo. Yo no sé ni quién era, no sé, vos que por ahí... No lo conoce nadie, no sé si es milanista, pero ciertamente no es un militar distinguido, ni mucho menos, de forma tal que, bueno, no entro a considerar, la verdad. Alejandro Bertoldi, ¿qué opina de las elecciones en Corrientes? Se vota a gobernador ahora este domingo, votan los correntinos, en todo caso después lo vemos. Bueno, y antes de seguir con otros amigos que colaboran y preguntan, grande Eric Cámara, gracias por estar, ahora después leemos tu mensaje. Lo que te quería preguntar es esto. Dijiste, bueno, el Menem sí tuvo sus episodios de corrupción, ganó caminando siempre, por 10 años fue una hegemonía. El kirchnerismo fue un escándalo pornográfico de corrupción, tuvo 4 gobiernos, 3 ininterrumpidos y un cuarto con Alberto Fernández, que fue quizás el más pobre de los 4. Ahora, yo tengo esta impresión, entonces, pero es una impresión, me da la sensación de que el votante no peronista es mucho más exigente con la corrupción de su partido, de sus dirigentes, que el peronista. Es como que para el peronista la corrupción es un tema, si la economía está ordenada, si roba, no roba, le resbala. Ahora, al votante no peronista, si mete la mano en la lata, es un pecado, no es un pecado venial, es un pecado mortal. Por citar algo, no sé, que se me viene a la mente, el episodio que ocurrió con el Senado y la ley laboral con De la Rúa. ¡Puf! Se armó tal escándalo que a los pocos semanas De la Rúa se cayó. No sé si estoy no cierto o no. Si es, vos decís, bueno, la corrupción, esto que pasó, lo importante es si la gente lo cree o no, más allá del hecho en sí mismo. Digo, pero el votante no peronista, ¿no es mucho más severo, más exigente con sus... Sí, puede ser. Yo creo que De la Rúa cae no por el tema, fue un escándalo que por supuesto genera una convulsión interna con consecuencias institucionales indisimulables porque se va el vicepresidente de la Nación. Claro. Pero me parece que tiene mucho más que ver el fin lastimoso de la Rúa con la incapacidad para asegurar la gobernabilidad, el pulgar para abajo del Fondo Monetario que no está dispuesto a ayudarnos. No entro a juzgar si con razón o sin razón. Corralito. Bueno, eso lleva a que empieza una serie, van de tumbo en tumba. Pero no me animaría a afirmar eso, Nicolás, porque han sido en realidad 3 gobiernos no peronistas. Digamos, la corrupción indisimulada e indisimulable, la corrupción insolente, la corrupción corporativa, donde ya vos decís, che, robó este y este otro y nadie más. Comienza en la Argentina en 1983. Esa es la verdad. Vos en cualquiera de los gobiernos anteriores podrías decir, robó fulano, robó este general, aquel edil, eran muy pocos. Y además, nadie, si desandamos la historia, los que cambiaron de forma, vuelvo a la palabra, porque es insolente de vida en términos de ostentación, de autos, de casas, de todo. Pues antes del 83, quisiera que me nombrase con los dedos de la mano. Después del 83 esto fue un aquelarre en general. Ahora, fueron mucho más los gobiernos peronistas que los no peronistas. Los no peronistas terminó Macri, los otros no terminaron. No sé, yo creo que no terminaron por el hecho de ser más o menos corruptos. De modo tal que no me animo a contestar. Es una buena pregunta para un encuestador. Tiene mucho de dato, digamos. Ahí hay que tener un correlato empírico para determinar si lo que va a decir tiene sustento. Es interesante, es la primera vez que lo escucho. Que el peronista no le importa demasiado, no me cabe ninguna duda. Ahora, me pregunto, ¿a los demás le interesa tanto? Tengo mis dudas. No, yo a lo que voy es, no sé, bueno, voy a hablar de Talerico, o de López Murphy, o de Carrió, o de otros hombres de la Libertad Avanza, incluso de también, bueno, gente ligada al PRO. Siempre hicieron mucho hincapié en la cuestión de anticorrupción. Yo no conozco un solo dirigente peronista que esté en su léxico y en su discurso político de esta preocupación.
No está. Es cierto, totalmente de acuerdo. No, eso es Este, cierto. lo que pasa en Corrientes, pregunta Bertoldi, no sé qué se juega en Corrientes. Es decir, que yo recuerde, no se eligen senadores, dato importante. Sí. No es de las 8 provincias que eligen senadores, me parece. Tendremos que hacer un repaso, pero se me ocurre que no. Eso por un lado. Por el otro, se elige gobernador, como en Santiago del Estero. Son las 2 provincias que vienen adelantadas. ¿Quién va, Frigerio? Desfasadas. No, Frigerio es el gobernador de Entre Ríos. Colombia. No sé, estoy muy mareado. No sé quién va. Va a ganar la Alianza Radical. Con lo cual no veo que tenga una importancia que vaya a influir, que vaya a ser un dato que sea importante para el análisis de lo que puede suceder en octubre. Sinceramente, no es por desmerecer a Corrientes, es simplemente No, claro. está cantado que la alianza que gobierna hoy va a repetir. Ahora, bueno, gracias, Eric, querido, tremendo vivo, qué gusto escuchar a Vicente, abrazo grande. Gracias, Eric, querido, te mando fuerte abrazo. Igualmente. Don Gabo y su pandilla, esta causa, los audios tiene muchas casualidades y un gran olor a opereta. La mentira tiene patas cortas. Gracias, don Gabo, por estar siempre. Vicente, ¿qué se está jugando Kicillof en esta elección? Su candidatura a presidente. Sin duda, no tiene posibilidad de ser reelecto como gobernador. Hay, por supuesto, y eso se va a ver claramente cuando conozcamos los resultados del 7 de septiembre, pero se va a repetir con otras características en la elección del 26 de octubre. Kicillof se juega de puertas para adentro algo y de puertas para afuera mucho. ¿En qué sentido? Acá hay una disputa clarísima, imposible de tapar, no está soterrada. Es un iceberg que lo ve todo el mundo, aun cuando la parte más importante sigue debajo del mar, todavía no la vimos. Yo creo que se va a ver después de lo que sucede en estas 2 elecciones, porque si las llegan a perder, el peronismo es impiedoso con los perdedores. El pase de facturas que va a haber va a ser fenomenal. Ahora, de resultas de quién gane y quién pierda, en eso Kicillof arriesga muchísimo. No teniendo reelección, él piensa que puede ser el candidato a presidente. Si pierde, se acabó su presidencia. Si gana, en cambio... y es el candidato natural. Cristina Fernández ya no puede ser candidata. Es una corrupta, no confesa, pero condenada a perpetuidad en eso. No puede ser nunca más electa para nada. No tiene edad para eso. De modo tal que Kicillof... Además está padeciendo la primera condena. Vamos a ver todo lo que se viene. De la primera de las 2 o 3 o 4 que va a recibir. Entonces, Kicillof arriesga mucho más porque tiene por delante mucho más camino que andar que Cristina. Pero yo creo que se juega el todo por el todo. Y en tu newsletter de hoy dijiste algo que me pareció interesante, porque era un personaje que estaba pululando a ver si, por lo menos cuando en esas notas periodísticas donde analizan la rosca, digamos, los contubernios, los negociados, estaba Sergio Massa ahí dando vueltas. Y vos diste a entender en tu análisis de hoy como que Massa se guardó porque se ve venir una derrota. Entonces dijo, yo acá me borro y después vemos cómo seguimos. En el de la semana pasada. En la newsletter de la semana pasada. Ah, bueno, puede ser. La de hoy es respecto del tema español. La semana pasada sí hice esa referencia. A mí se me ocurre que Massa da un paso al costado por 2 razones. Una, por esto que vos acabas de decir, que yo escribía la semana pasada, en el sentido de, ¿para qué voy a ir si el riesgo de perder es enorme en octubre? Pero aparte, si él encabezaba la lista, toda la información que llegaba del kirchnerismo es que Grabois hacía rancho aparte. Y si Grabois hacía rancho aparte, con que le saque 3, 4 puntos, se acabó la lista de la posibilidad de ganar del peronismo kirchnerista en la provincia de Buenos Aires. Entonces ahí hubo una especie de trade-off, porque terminó encabezando un tipo que no lo conoce nadie fuera de su casa, o muy pocos. No es desmerecerlo a Tayana, es simplemente decir, hoy volvíamos a condición necesaria, ser conocido. No lo conoce nadie a Tayana. Es un mal candidato realmente. Es un candidato que no seduce a nadie. Y además, Vicente es un personaje histórico, o sea que los que lo conocen como algo ya ultra trillado. Fue ministro del kirchnerismo desde su... Sí, no me acuerdo si fue ministro de Defensa, canciller, no me acuerdo. Fue canciller y creo que fue ministro de Defensa también. Pero si vos me decís, está bien,
No es Tiene- carismático, no, no no, representa renovación. nada, Ya nada, tiene 75 años claro. y esto no quiere decir que sea ni mejor ni peor, pero ya un kirchnerismo que huele a naftalina, no. Sí, y que además, te insisto, hay gente que puede oler a naftalina, pero que es de todos conocida. ¿Mm? López Sí, Murphy. López Murphy, pues, no sé si huele a naftalina, son personajes de una generación bastante vieja de la política. Insisto, no hay un juicio de valor ahí, es un dato de la Y realidad. no, ojalá lleguemos todos. No, yo tengo 73 años, también estoy en el mismo pelotón, pero digo, Bueno, ¿quién no conoce a Tayana? A Tayana lo hay que conoce. estar muy politizado. A Sergio Massa lo conoce el país. A Axel Kicillof lo conoce el país. A Tayana lo conoce el país. Entonces, desde ese lugar, unido al hecho de que su physique du rol no es un hombre simpático, entrador, seductor, tiene otras virtudes, pero estas no son, que son básicamente las necesarias en una campaña, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Pero eso lo que demuestra es la falta de candidatos potables que tiene el peronismo. Y dos, la necesidad de buscar a alguien que no generase, que no incrementase más la grieta fenomenal que existe entre Kicillof y los Kirchner. Y buscar una candidata de transacción. Y salió Tayana. Como candidato de transacción está muy bien. Ahora, hacia afuera, no sé si gana un solo voto fuera del kirchnerismo peronista. Y lo otro que te quería preguntar, porque creo que no lo hemos charlado, por lo menos no por este medio, finalmente lo que se preveía, lo que tuvo algún momento de tensión, donde se puso en duda, pero se dio. La alianza por lo menos en los principales distritos, en la provincia de Buenos Aires, y también en la ciudad de cara a octubre, entre la Libertad Avanza y el PRO. Entonces, ¿quién gana? ¿Quién pierde? ¿O ganan un poco los dos? ¿Se benefician mutuamente? Siendo que la relación de fuerzas que existe entre uno y otro es total y absolutamente asimétrica, es como comparar a un peso pesado con un peso mosca. No podés compararlo en principio. La Libertad Avanza es el partido del gobierno, el que tiene más votos, el que manda respecto de un PRO devaluado, sin demasiadas ideas, que marcha como furgón de cola. Ahí hay una asimetría. Ahora, ganan los dos de distinta manera, me parece. ¿Por qué gana la Libertad Avanza? Porque atempera el riesgo de que una fuerza menor, en elecciones muy parejas, estoy pensando más en la provincia de Buenos Aires que en la capital, por afuera le saque 3, 4, 5 puntos. Y esos 4 o 5 puntos representen ganar o perder. ¿Te cuesta la elección? Desde ese lugar, la Libertad Avanza hizo lo que tenía que hacer. Era una locura echarle flit y decir no quiero saber nada con todo esto. ¿Por qué el PRO, digamos, oficialista, el PRO de Macri también gana? Porque si hubiesen ido solos, era mostrar, por si faltasen dudas, su orfandad de votos y que han quedado reducidos a su mínima expresión. En cambio, en una alianza siempre podrán decir, nosotros fuimos la alianza ganadora. Y no faltarían la verdad. Forman parte de esa alianza, desde un lugar de poca importancia, con pocos candidatos como para entrar, pero forman parte. De la otra manera, en una elección muy polarizada, por ahí el PRO te saca 2, 3 puntos que hace perder, pero queda en evidencia que no existe más. Así que yo creo que ganan los dos. Y después lo que te quería preguntar es esto, que es un tema que vos manejás magistralmente, y no es que quiero hacer historia, pero me gusta hacer la comparación. Corregime, porque esto es lo que yo tengo entendido. Cuando se termina la Segunda Guerra Mundial, vos sabés de dónde me quieres llevar. No, ahora vamos a ver por qué te hago esta analogía. Y aparece Konrad Adenauer, Ludwig Erhard, y bueno, una porción menor de Alemania queda en manos del comunismo, y bueno, lo que todos ya sabemos. Empieza toda una reconstrucción que después se conoció como milagro alemán. Lo que siempre he leído y escuchado es que gran parte de los funcionarios de Adenauer habían pertenecido al régimen depuesto de Hitler, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, porque todos eran en su momento nacionalsocialistas, Hitler arrasaba en las elecciones y esa era la idiosincrasia propia de Alemania. No podía sacar alemanes nuevos de la escuela austríaca para reconstruir Alemania. Y esto es un poco lo que yo pongo como comparación cuando escucho mucha gente que se queja de que en el mileísmo hay mucho peronismo. Y entonces yo pongo el ejemplo de Leila Gianni, ¿no? No sé si la ubicás, primera candidata a concejal en la Matanza, que hace no mucho estuvo vinculado al kirchnerismo o al masismo. Y digo, ¿quién mejor que ella para ir a saber dónde se vende droga, qué hace la policía, dónde están los punteros, dónde están los focos de corrupción, dónde hay que ir a predicar, con qué léxico le vas a ir a hablar a gente que tiene otras costumbres, otra idiosincrasia, otros gustos? Supongamos, fantaseando y siendo en otro extremo, lo mando a Berti Venegas Lynch en La Matanza. No sabe ni por dónde empezar. Entonces, esta situación
cierta peronización, por llamarlo de algún modo, del mileísmo, ¿te parece políticamente razonable? Es aceptar la realidad tal cual es y decir, yo tengo que jugar con estos jugadores porque este es el campo de juego, estas son las reglas y yo no puedo, o es de alguna manera defraudar las expectativas de un electorado un poco más purista. Mirá, hagamos 2 o 3 comentarios de rigor porque es un tema que se presta a malos entendidos. Sí. No estamos diciendo acá que el peronismo es una suerte de retoño tardío del nacionalsocialismo vencido en Europa. Por Estamos diciendo supuesto, no. Lo segundo, para dejar las cosas claras, hubo algunos funcionarios, no diría de primera línea, que tantos, no te sabría decir, que efectivamente habían formado parte de la burocracia, de la administración pública, si vos querés, del régimen nacionalsocialista. Y que Konrad Adenauer, con toda la responsabilidad a cuestas que llevaba, cuando tiene que reorganizar el gobierno alemán en esa situación catastrófica, obviamente no es que fuese un nazi encubierto o que hiciese la vista gorda. En muchos casos, sabiendo cuál era el pedigree de alguna de la gente que lo iba a acompañar, consideró que el hecho de que hubiesen formado parte de la burocracia de la administración pública no los transformaba en comisarios políticos que habían manejado las cámaras de gas. Y eso hay una distinción. Pasemos a lo que vos me preguntás del peronismo. A mí no me parece mal, primero porque lo mejor es enemigo de lo bueno. La idea de que la política, y sobre todo la política criolla, y sobre todo la política criolla llevada al Gran Buenos Aires, es una suma y compendio de ángeles, en donde las cosas deben determinarse de acuerdo a un código de buenas costumbres. Todo eso está muy lindo en los manuales de derecho constitucional o no sé qué, pero ni es la realidad, ni tiene sentido por aquello de que uno no hace política entonando el Padre Nuestro. Son esferas muy distintas y vos te tenés que adaptar a lo que hay, como dirían los chicos de hoy, es lo que hay. Con lo cual, ¿quién mejor en la matanza a condición, y esto es lo importante? De la lealtad. Exacto, Nicolás, porque hoy vimos esa especie de guerra de ruleros, y no tengo nada en contra de las mujeres, por Dios, porque lo que hacen los hombres, que son mayoría, dicho sea de paso, en la Cámara de Diputados también es una vergüenza en general, la disputa de la Pagano con la Lemoine. Ahora, eso es producto de que las listas que se confeccionaron para Libertad Avanza, y todos los otros partidos también es lo mismo, a eso me refiero. El tema es que en el caso de Milei era la anticasta. Yo entiendo que algunos pueden ser, tienen que ser tipos leales y no pueden ser mamarrachos. Entiendo el tipo de la matanza que conoce la matanza, creo ir a pedir, a ver, un código de buenas costumbres. No, conocer la matanza, realmente estás de vuelta del kirchnerismo. Nada mejor posiblemente que cabecera la lista nada más y nada menos que en ese distrito. Así que a mí no me hace ruido y creo que los que argumentan así no tienen la menor idea de cómo se hace política. Claro, es ese purismo casi... Santo Tomás decía que en política la ingenuidad es pecado, ¿no? Sí, Vicente, nos queda... ¿Sabes qué hace? Es decir, para política testimonial anda la coalición cívica. Es sencillo. ¿Existe todavía la coalición cívica? ¿Le queda algún diputado? Todavía existe. Todavía existe. Vicente, 2 preguntitas muy rápido porque no te quiero quitar más tiempo, ya casi 1 hora. No sé si querés hacer algún vaticinio de lo que crees que va a pasar electoralmente. Yo sé que no sos muy afecto a eso. Podés resguardarte y decir no. Tengo mis dudas respecto de lo de septiembre, porque es una elección muy particular, es una elección que va no a fiscalizarla, pero el control es de la policía de la provincia. El oficialismo es Kicillof, ahí no es el gobierno nacional. No hay boleta única. No es boleta única. Les va parte de su vida, con lo cual la movilización que van a hacer los intendentes va a ser fenomenal. Ahí tengo mis dudas. Me animo a decir, por supuesto, todos los vaticinios tienen un margen de error enorme y uno se arriesga porque no hay una obligación uno tiene la obligación de analizar, no de vaticinar. Yo no tengo la bola de cristal. Me cuesta trabajo pensar que el mileísmo puede hacer una mala elección en octubre. Yo creo que va a ser una elección excelente en octubre a nivel nacional y creo que va a ganar la provincia de Buenos Aires. Y esto le va a contribuir, según he visto, de 16 senadores en juego, al menos 10 en su favor, que es una barbaridad. ¿Hay alguna encuesta que de 24 senadores en juego le otorgan a la Libertad Avanza 15? Unido a los 6 tendría 21. Bueno, no es poca cosa, es una barbaridad. Y a lo que yo estoy viendo, la anécdota de María Eugenia Vidal poniéndose en LinkedIn, que es una plataforma para conseguir empleo,
Hay muchos que van a tener que buscar empleo de verdad. Martín Lutó creo que es uno de los candidatos. Siempre en política todos se reciclan, pero ha cambiado todo tanto que van a quedar afuera. Yo creo que la Libertad Avanza va a meter no menos entre 40 y 50 diputados mínimo. ¿Y a quién se lo saca? Bueno, ahí hay un dato, ahí hay una cuenta muy interesante. Unos minutos más, porque creo que es muy, muy interesante. Yo creo que hay que hacer, Nicolás, una distinción entre va a ganar, pero va a ganar con lo necesario o con lo suficiente. No es un ingenioso juego de palabras. Vos hoy podés gobernar, y de hecho la gobernabilidad está sentada sobre el reordenamiento de las cuentas públicas, el superávit fiscal, la baja generalizada de la inflación, por un lado. Y por el otro lado, el hecho de que en términos generales, en la mayor parte de los casos, últimamente no tanto, pero en el 18 meses que lleva Milei, son más las veces que ha ganado que las que ha perdido, ha logrado vetar leyes que ponían en tela de juicio su programa económico. Para eso requería más o menos 87 diputados, ¿sí? Entre lo que tiene Libertad Avanza, más sus socios ocasionales de el PRO, el radicalismo, etc. Entonces, si uno hace las cuentas en octubre, al día siguiente, tiene que decir, ¿cuántos diputados sacó? Mínimo 87, lo necesario para seguir vetando. Entre los que suma y los que ya están. Bueno, claro, pero ahí está un dato. Si vos lo que tenés es que los 40 que tenés, más otros 47, se los sacás a los que ya pierden, a los que hoy tiene el radicalismo dialoguista y los provinciales y el PRO, y te sirve relativamente, porque te hacen los 87 que tenías, vos decís son propios, está bien, te asegura algo más. Pero eso no te va a alcanzar para hacer las reformas estructurales que no requieren vetos, no requieren 87, requieren 130 o 140 porque tenés que pasar leyes. Dos visiones distintas. ¿Va a ganar a simple pluralidad de sufragios? No me cabe ninguna duda. ¿Va a aumentar diputados y senadores? No me cabe ninguna duda. Pero esos diputados y senadores, sobre todo los diputados, ¿a cuántos llegan? ¿Reemplazan simplemente a los que tienen otros partidos afines? Es una lectura no tan buena como si en vez de 87 saca 115. No sé si me explico. Sí, perfectamente. O sea que sería mucho más provechoso que gran parte de esos diputados se los quita el peronismo. Claro, que lo que pierda el kirchnerismo peronista, en parte, se ha ganado, al margen de lo que le robe al PRO y al radicalismo, por la Libertad Avanza. La Libertad Avanza tendría que tener propios mínimo 87 y con aliados seguros, y otros 30, ponele. Digo, ahora estoy haciendo, los 87 son fundamentales, pero es la diferencia entre vetar y votar una ley. Vos vetás con 87, pero para hacer una reforma estructural laboral fundamental, vos necesitas una mayoría. Fracasaron todos los que le quisieron hacer, porque el peronismo por un voto les ganaba. Bueno. Pero yo a lo que voy es a esto. Más allá, entiendo perfectamente el razonamiento. Si yo quiero, por ejemplo, fíjate lo que le costó sacar la ley base, dar marcha atrás, mandar otra, y aún así se la desplumaron bastante. Sí. Y creo que fue la única ley que no sé no pudo privatizar una empresa todavía el gobierno. Ahora, no es lo mismo si arañan 90 y tanto de diputados, convencer 30 más que con 30 y pico de diputados convencer 100. Ah, por supuesto. O sea, de todas maneras, y además los amigos del campeón aparecen fácilmente. También es cierto, lo que estoy diciendo es que vos ahora, tu desafío no es el veto, es el voto, en una palabra, es los votos necesarios para reformas estructurales, que vos pudiste vetar las que no te gustaban, pero que no pudiste imponer las que sí hubieses querido, porque se las desplumaron por no tener esos 130 o 140 votos. Vicente Mazot, gracias por todo. Te voy a extrañar por un tiempo, no sé cuánto tiempo, pero... Por un mes vamos a estar afuera, pero antes... Pero para octubre vamos a poder charlar. Antes del 26 de octubre hacemos otra charla. ¿Y te quedó algo por decir? No, nada. Agradecerte nomás y decirle a la gente que Aurora Ramos Taboada es mi mujer, por eso estoy usando el iPad de ella. No, en otra época estas aclaraciones no había que hacerlas, pero en los tiempos que corren son necesarias. Gracias por todo, Vicente, te queremos muchísimo. Gracias a ustedes. Y estamos al habla. Fuerte abrazo. Igualmente. Gracias a todos los que estuvieron, a los que apoyaron, a los que aportaron. Esto ya queda colgado, desparrámenlo en todos sus contactos, círculo de pertenencia, en toda la web. Les mando un gran abrazo. Seguramente mañana nos reencontramos con algún otro tema de interés. Fuerte abrazo. Gracias por el aguante. Abrazo. Bueno, hasta acá este live de Nicolás Márquez hablando con Vicente Mazot sobre las elecciones que se nos vienen en Argentina.
en muy poco tiempo y van a ser bastante determinantes para el próximo año político en Argentina, para las leyes que quiera lanzar al Congreso Javier Milei y para tener un poco más de aparato político en el poder legislativo, porque por ahora tiene mucho poder ejecutivo, pero poco poder legislativo, poco poder en el Congreso, tanto de diputados como de senadores. Señores y señores, gracias a todos por haber estado en este programa 217 de Batalla Cultural de esta tercera temporada. Nos vemos en el próximo programa. Espero que anden muy bien, que tengan una gran semana estos días que quedan y un gran fin de semana si no los veo antes. Abrazo grande para todos, cuídense y hasta la próxima.